Buenas noches, que Dios les bendiga en esta preciosa noche. Y tuve unos días de descanso, pero vamos a continuar nosotros en nuestro estudio de el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 1. Vamos a concluir el capítulo 1 en esta noche. Y vamos a empezar con el versículo 43 hasta el 51. Bueno, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Aquí podemos ver la naturaleza de un verdadero cristianismo. Seguir a Jesús. De eso se trata. Dedicarnos completamente a Él, de seguir en sus pisadas el ejemplo que Él nos dejó, en seguir sus huellas. Pero debemos de fijar en un momento una objeción que hizo Natanael. Todos los que desean aprovechar la palabra de Dios deben cuidarse de los prejuicios contra ciertos lugares, contra denominaciones de los hombres, y sobre todo debemos de examinarnos a nosotros mismos. Y a veces lo que va a llegar a suceder es que vamos a hallar el bien donde no lo estábamos buscando. Esto sucedió en el relato que vamos a estar viendo en esta noche. Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 44. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces nosotros entendemos que aquí nos está dando un poquito de información sobre Felipe. Él era de la misma ciudad de la cual pertenecían Andrés y Pedro. Verso 45 dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. El hijo de José. Verso 46. Antes de leerlo, algo impresionante es que igualmente como Andrés fue hacia Pedro y le dijo: Hemos hallado al Cordero de Dios, hemos hallado al Mesías. Felipe igualmente va y busca a Natanael y no dice: creo que hemos hallado al Mesías, o siento que hemos hallado al Mesías, no estoy muy seguro, pero pareciera que fue. No, dice claramente: hemos hallado. Lo dijo con toda seguridad, con toda certeza, que habían encontrado aquel de quien Moisés escribió, a quien los profetas escribieron, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Verso 46. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. El pueblo en sí, si nosotros estamos hablando de Nazaret, no era muy grande. Es más, tenía una guarnición romana que estaba encargada de Galilea, que estaba establecida ahí, lo cual muchos judíos despreciaban. No lo miraban con buenos ojos. Durante el tiempo de Jesús, ser nazareno era sinónimo de despreciado. Si tú decías: soy Eric de Nazaret, automáticamente llegabas a ser una persona despreciada. No te miraban con buenos ojos. Y no era un lugar de donde se esperaba que viniera el Mesías. Quizás por eso Natanael comentó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Nos tenemos que preguntar, porque Jesús, cuando lo ve, le dice: mira, aquí un hombre piadoso, un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Cuando Natanael oyó que el Mesías procedía de Nazaret, esto lo sorprendió bastante. Felipe, al escuchar lo que dijo Natanael: ¿podrá algo bueno salir
de Nazaret, Felipe lo retó y le dijo, ven y ve, averigua, investiga por tu propia cuenta. Por fortuna, Natanael fue a ver a Jesús y llegó a ser uno de sus discípulos. Si él hubiera actuado en base de sus prejuicios, sin investigar más el asunto, hubiera perdido su encuentro con el Mesías. Y entonces, ¿qué nos enseña esto? Que no debemos permitir que los estereotipos de la gente acerca de Cristo sea causa de que se pierdan el poder y amor que Él tiene para nosotros. Debemos invitarlos a acercarse a Él y comprueben quién es Jesús. Es lo que hizo Felipe. Él no se enojó con él, no se molestó con él, no lo insultó. Simplemente le hizo el reto, ven y ve. Investiga, chequea por tu propia cuenta. Verso 47 nos dice, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Verso 49, miramos la respuesta de Natanael. Natanael le respondió, Rabí. Recuerdan que eso significa maestro. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Algunas cosas que notar aquí. No había engaño en Natanael. Su profesión de creyente no era hipócrita. No era alguien deshonesto. No era alguien fingiendo ser algo que no era. Él tenía un carácter sano. Él era un hombre realmente recto y piadoso. Cristo lo sabía, sin duda alguna. Él sabe y conoce las personas. Él sabe lo que son los hombres. Él sabe lo que hay en mi corazón ahorita mismo, lo que hay en su corazón. Él te conoce perfectamente. No hay nada oculto ante sus ojos. Él sabe todo lo que hay en nosotros, aún lo que yo estoy pensando. O cuando yo hago esos estudios, si hay una intención que es incorrecta, Él lo va a saber. Y yo no puedo ocultar nada de Él. Procuremos y oremos al Señor, los que hemos creído en Él, a poder ser verdaderos cristianos, en el cual no hay engaño, en el cual no hay hipocresía, que tengamos un carácter sano, que seamos gente o personas honestas. Algunas cosas débiles y imperfectas y pecaminosas se encuentran en todos, pero la hipocresía no corresponde al carácter de alguien que es cristiano. Jesús dio testimonio de que lo que pasó cuando Natanael estaba debajo de la higuera. Antes de que te viera, yo ya te estaba viendo. Antes de que yo viniera, yo ya te estaba, ya tenía mi mirada en ti. Yo ya sabía, yo te estaba viendo cuando estabas debajo de la higuera. Esto demuestra que nuestro Señor conocía los secretos de su corazón. Por eso dice Hebreos 4:13 que no hay nada oculto. Él sabe todo. Nada se puede ocultar de Dios. Jesús mostrando atributos de la omnisciencia, del saberlo todo. Vemos en el Evangelio de Juan, habla mucho sobre atributos de Dios en la persona de Cristo, confirmando su deidad, de que Él era 100% Dios, igualmente al mismo tiempo Dios encarnándose era 100% hombre. Una persona, por ejemplo, como Natanael, Jesús conocía todo en referencia a Natanael, absolutamente todo. Antes de que se encontraran cara a cara, Jesús ya conocía y sabía quién era. Sabía todo acerca de él.
Jesús también nos conoce bien a nosotros. Una persona honesta se sentiría a gusto sabiendo que Jesús lo conoce tal y como él es. Pero una persona deshonesta se sentiría molesto porque no podría fingir ser algo que no es. Dios sabe cómo usted y yo somos verdaderamente. Y lo que Él desea de nosotros es que le sigamos. Así como le dijo a Felipe, ven, sígame. Así como le dijo a Mateo el publicano, sígame. Él nos pide a nosotros a seguirle. Verso 50, ya para concluir, respondiendo Jesús le dijo, ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y él le dijo, en verdad os digo que veráis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahora, yo quiero que tomemos esto en cuenta. Natanael escucha la palabra de Jesús. Antes de que te viera, ya te conocía. Yo te vi debajo de la higuera. Natanael, antes de ver a Jesús, él sabía, Jesús no sabía que yo estaba debajo de la higuera. Llega con Jesús y Jesús le declara, antes de que yo te viera, yo te vi debajo de la higuera. Con esto Natanael responde, igualmente como Felipe, igualmente como Andrés, no dijo, siento, me parece, creo que eres, sino que dijo con toda exactitud y claridad y certeza, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En cuanto a lo referente a lo que le dijo Jesús en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jesús no dice aquí que que esto iba a ser una experiencia física. Es decir, que vería la escalera con sus ojos. No era lo que Jesús estaba diciendo, que él físicamente miraría una escalera y ángeles subiendo y bajando, sino más bien, como en el caso de la transfiguración, él tendría una percepción espiritual de la verdadera naturaleza de Jesús y del propósito de su venida. A esto es lo que entendemos con esta escritura. No le estaba diciendo físicamente vas a ver ángeles bajando y subiendo. Él lo que le daba a entender es que tus ojos espirituales van a estar abiertos, tu percepción espiritual estará abierto a verme tal como yo soy y el propósito por la cual yo he venido. Entonces, nosotros debemos de entender. ¿Qué podemos captar de esto? Jesús nos conoce perfectamente. Sabe nuestros temores, sabe nuestros conflictos. Es más, en Hebreos vemos que Él es nuestro sumo sacerdote y Él puede compadecerse de nosotros. Conoce y sabe las luchas, las batallas, lo que nosotros estamos pasando. Y en ocasiones podemos llegar a ciertos puntos en nuestra vida. Por ejemplo, en el caso de mi papá, pues le detectan cáncer. Y inmediatamente, el día que me dieron las noticias, me sentí profundamente triste. Lloré. Pero pude decirle gracias al Señor. Señor, a pesar de estas malas noticias, te doy gracias. Tú eres bueno. Y a pesar de sentir ese dolor, tristeza, pensamientos viniendo a mi mente, ¿cuál va a ser ¿me entiendes? ¿Qué es lo que va a decir el médico? ¿Qué va a ser, ¿me entiendes? Su pronóstico. Y gracias a Dios, a todos, la iglesia, gracias a las personas que nos han mantenido en oración. El pronóstico, ¿verdad? Fueron buenas noticias. Nivel 2 de cáncer no está avanzando. Y
Dios sabe nuestro temor, tanto el de mi mamá, de mis hermanas, de mis hermanos, de la iglesia, de la congregación, nuestros familiares y amistades que hemos ido anunciando poco a poco. Y no ha sido muy fácil, pero al mismo tiempo he sentido la paz de Dios. Porque al yo ir a la palabra de Dios y estudiarlo y meditar en ello y ir conociendo personalmente a Cristo, cada día lo voy conociendo mejor. Ese es mi deseo. Esa es una tarea que yo me he propuesto, tratar de conocerlo mejor. No creerme mejor que nadie, sino más bien querer conocer mejor a Cristo, reconocer cuánto lo necesito, que en este momento difícil para mi familia, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Como dijo el salmista, llévame a la roca que es más alto que yo. Yo sé que podemos confiar y tenemos la confianza en Dios. Si Dios en su gracia, Él decide sanar a mi papá de cáncer, gloria sea el nombre de Dios. Creemos y confiamos en el poder de Dios. Él es poderoso y es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Es el Dios que puede sanar. Pero si Dios decide no sanar a mi papá, aún así le debemos nuestra lealtad, aún así le debemos nuestra confianza a Él, porque Él sabe por qué las cosas suceden. Él sabe por qué permite que las cosas suceden en nuestra vida, porque Romanos 8:28 claramente nos dice, para los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo las buenas, las malas, la salud, la enfermedad, la abundancia, la escasez, todas las cosas nos ayudan para bien. Hay un propósito en esto. Hay algo que Dios está haciendo y está obrando tanto en la vida de mi familia, tanto en la congregación y hasta posiblemente en la comunidad. Pero reconocemos y sabemos que Dios nos conoce. Él sabe el temor que hay en nosotros, la duda que a veces quiere venir a nuestra mente. Pero su palabra nos enseña a llevar cautiva todo pensamiento en obediencia a Cristo, depositar nuestra confianza plena en Él, a creerle a Dios. Aun cuando no entendemos lo que está pasando, le creemos a Dios. Porque Él es bueno, siempre, sin importar qué nos pasa. Posiblemente en este momento hayas recibido malas noticias, un pronóstico no muy buena, posiblemente hayas tal vez perdido un ser querido, posiblemente te encuentres en aprietos, posiblemente en una situación financiera, problemas en el hogar, pérdida de trabajo, etc. Lo más importante, si hemos creído en el Señor, lo más importante que nosotros podemos hacer es ir a Cristo y decir, Señor, no entiendo lo que me está pasando, pero ve si hay en mí maldad. Examina, como dijo el salmista, examíname si hay maldad en mí. Ve si hay algo malo, orgullo, vanidad, amargura, odio, prejuicio, etc. Pero si no hay nada malo, si mi vida está limpia delante de ti, solamente ayúdame a entender, Señor, que tú tienes un propósito con esto. Y créeme, les aseguro, Dios tiene un propósito. Las cosas suceden no por casualidad, no. Yo creo en un Dios de propósitos, no un Dios de casualidades. Dios no hace cosas por casualidad. Yo no creo en lo que es la suerte, yo creo en los propósitos de Dios. Y Él va a ayudarnos a salir de esta. Él es el que nos da la paz, Él es el que nos da la gracia. Si estamos de pie no es porque somos fuertes, no lo somos. Pero su gracia nos basta. Su gracia es suficiente para nosotros. Entonces te animo, te aconsejo, amado amigo, amiga, hermano, hermana, alguien que está pasando una cosa muy difícil en tu vida. Recomiendo a Cristo. Te recomiendo a Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que fue a la cruz, se sacrificó, dio su vida
para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que confía en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces procuremos ser personas que así el Señor nos vea y diga, Eric, diga, fulano de tal, persona tal, Él es un verdadero creyente en mí. En Él no hay engaño. Igualmente hay debilidades en nosotros. Hay cosas imperfectas en nosotros, pero Él nos va a ir perfeccionando, Él nos va a ir santificando. Somos un trabajo, somos un producto en progreso, una obra en proceso. Pero Dios tiene un propósito. Entonces hay que confiar en Él. Yo nomás te pido que en este momento, ahorita al concluir este video, órale, dile, Señor, ayúdame a conocerte. Ayúdame a creer en ti. Así como los discípulos que dijeron, Señor, aumentanos, ayuda en mi incredulidad. Yo no quiero ser incrédulo, yo no quiero dudar de ti, ayúdame. Y Él obrará poderosamente. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones.